Hola, te doy la bienvenida a este curso sobre cómo funcionamos. Mi nombre es Hubert Cardona. Este curso lo he diseñado con mucho gusto para ti a partir de mi experiencia como psicólogo atendiendo pacientes durante casi 30 años. A continuación, veremos la primera clase de este curso, que en total tiene 8 clases. Aquí te voy a compartir este método que ayuda a revisar diferentes aspectos de nuestra vida. Puedes entender mejor algunos aspectos de tu vida que a ti te gustaría cambiar o conocer mejor. Espero que sea de tu agrado. Este curso, que se llama ¿Cómo funcionamos?, lo que vamos a hacer es buscar entender cómo es que funcionamos a nivel psíquico. A partir de mi trabajo pues con pacientes, está habiendo unos cambios en las personas, en los pacientes, relativamente rápido. Comparado con lo que dura una terapia usualmente, que son varios años, pues está sucediendo que relativamente rápido los pacientes están teniendo grandes cambios. Y esto ha sido a partir de que yo les explico algunas cosas como teorías así como la de hoy, y a partir de esa teoría analizan cosas de su vida, y eso ha generado cambios sorprendentes. Pues hacer eso para un grupo más grande sería como genial. Vamos a ver como una manera de analizar la psique, de que nosotros como que analizamos nuestra propia vida, cosas que suceden a nosotros, para ver cómo las podemos entender. Cuando se habla de analizar, uno sabe que tiene que tener ciertos elementos de juicio para poder pensar. Entre más elementos de juicio tenga, pues el pensamiento va a ser más efectivo, el análisis va a ser más efectivo. Este método nos ayuda a encontrar más elementos de análisis, más elementos que podemos utilizar para analizar y para entender cosas de nuestra propia vida, y pues cuando las entendemos mejor pues podemos intervenir en ellas. De hecho, esa frase de intervenir en la propia vida, fue gracias a una paciente que después de algunos meses en terapia dijo: si yo no hubiera intervenido en mi vida, hoy estaría pasándome las mismas cosas que estoy viendo que le suceden a mis compañeras de trabajo. Eso fue como algo muy ilustrativo de realmente lo que se puede hacer. Y claro, es una forma en la que uno mismo interviene en su propia vida, que es lo mejor, que sea uno el que interviene. Vamos a ver una manera de analizar cosas para entender mejor cómo funcionamos nosotros, los humanos, cómo funcionamos a nivel psíquico. Podemos empezar pues viendo que la manera en que nosotros asumimos la vida actualmente depende de cómo hemos vivido la vida en toda nuestra historia. Quiero decir, a partir de lo que nosotros hemos experimentado en la vida. O sea, podemos decir, nosotros tenemos ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos sentimientos también. Podremos decir que esas actitudes, pensamientos, sentimientos vienen de pensamientos que nosotros tenemos, ideas que tenemos, que probablemente no verbalizamos, pero que están allí. Y cuando analizamos, de pronto lo que hacemos es ponerlas en palabras, quizá verbalizarlas por primera vez. Y cuando lo verbalizamos por primera vez, pues empezamos a darnos cuenta de cosas y podemos entonces empezar a cuestionar esos pensamientos que tenemos. Ahora, esos pensamientos que tenemos, esas ideas con las cuales guiamos nuestra vida, surgieron de alguna parte. No están allí solas, no aparecieron allí de la nada, surgieron de experiencia. Algo que uno ha experimentado en la vida y que lo ha experimentado desde que nació, por no decir desde antes, porque pues quizás se puede decir que nosotros tenemos experiencias aún desde antes de nacer, como cuando a una mujer en embarazo le ponen el hombre o el papá del futuro niño o alguna otra persona, llega y se acerca al abdomen y empieza a hablar, y la mujer dice que el niño como que pateó o como que se movió. Parece que hubiera respondido a eso, o sea que de pronto podemos decir que ha tenido experiencia. Por lo menos sí podemos estar seguros de que tenemos experiencias después de nacer, desde el primer momento. Son experiencias que tenemos y hemos tenido experiencias toda la vida, una gran cantidad de experiencias. Si las pudiera contar, diría que hemos tenido millones de experiencias. Esos millones de experiencias han dado lugar a miles de ideas. Nosotros como seres humanos nos guiamos por ciertas ideas que tenemos, de las que podemos no darnos cuenta que están allí. Esas ideas, si no están, sería como que no las hemos verbalizado, de pronto no somos conscientes y no las hemos verbalizado. Muchas de las ideas habremos verbalizado y muchas otras no. Probablemente muchas de ellas, al pensarlos aquí, al analizar con base en esta teoría que vamos a conocer,
vamos a verbalizarlas quizá por primera vez. Quizá no para los demás, quizá para nosotros mismos, pero también es una verbalización. Verbalizamos esos pensamientos que están allí y allí podemos empezar a hacer algo. Pero bueno, entenderemos también de dónde vienen esos pensamientos. Las ideas por las que guiamos nuestra vida no están allí solas, sino que surgieron de cosas que nosotros hemos experimentado, o sea, experiencias que hemos tenido en la vida. Nosotros tenemos infinidad de experiencias y esas experiencias dan lugar a ideas. Con esas ideas entendemos el mundo, nos entendemos a nosotros y actuamos a partir de esas ideas. Pero esas ideas salieron de experiencias, o sea, hay un fundamento. De alguna parte salieron. Algo está fundamentando esas ideas y por eso es que tienen fuerza. Si nosotros analizamos cualquier cosa que nosotros sabemos, podemos encontrar que hay experiencias detrás. Pero es algo que usualmente no se hace. Nosotros no nos damos cuenta que lo que pensamos está fundamentado en experiencias y que las cosas que hacemos vienen también de experiencias que dieron lugar a ideas, pero que nosotros no nos percatamos. Llega una persona donde estamos nosotros y de pronto empezamos a sentir temor. Podemos decir, si hay un temor, sería porque pensamos, aunque no lo hayamos dicho, ni siquiera para nosotros mismos, que esa persona que ha llegado puede ser peligrosa, como que la consideramos peligrosa. Y eso hace que tengamos temor. Pero la idea esa no la hemos puesto en palabras y de pronto ni siquiera lo hemos dicho, ni para nosotros mismos, ni pensado. Pero ese pensamiento estaría y ese pensamiento habría surgido de experiencias que hemos tenido con esa persona. Por ejemplo, antes lo habremos visto y habremos visto algunas actitudes agresivas. Quizá cuando habla grita, se enoja, lo hemos visto que se enoja fácilmente y eso han sido experiencias que hemos tenido. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. A partir de allí consideramos que es peligrosa esa persona. Es nuestra idea sobre esa persona. Y luego, cuando la volvemos a ver, entonces podemos sentir cierto temor. Eso en ciertos casos, porque también podemos lo que podemos sentir es una predisposición a ponernos a la pelea, por ejemplo, a la discusión. Depende de cada persona. Pero es decir, hubo experiencias y hay ideas que surgieron de esas experiencias. Así podemos evaluar cada cosa que nosotros hacemos en la vida. Podremos encontrar que ha sido algo aprendido. Si lo evaluamos a detalle y en profundidad, podemos encontrar que de la misma manera que hemos aprendido esto, hemos aprendido cosas que tengan que ver con lo académico. Nuestros conocimientos académicos los aprendemos de la misma manera en el fondo. En la superficie no vemos esa similitud, ese mismo, como la misma manera en que lo hemos aprendido. Pero cuando lo analizamos, vamos a ver que encontramos que en el fondo se aprende de la misma manera. Para entenderlo mejor, voy primero a colocar un ejemplo de un aprendizaje académico, algo que hemos aprendido en la escuela. Primero está este ejemplo de cómo aprendimos a contar. Podemos ver que nosotros sabemos contar. Inclusive te encuentras con una persona que no conoces, pero puedes de pronto asumir que lo más probable es que esa persona sabe contar también. Como que todos sabemos contar, o al menos la gran mayoría. Quizá alguna persona con una condición muy grave, quizá como el autismo, puede no aprender a contar. Pero en general la gente sabe contar. Inclusive hay gente que no sabe leer, pero sabe contar. Podría preguntarnos por qué todo el mundo puede aprender a contar y también cómo aprendimos a contar. Parece obvio, ¿no? Si les pregunto cómo aprendieron a contar, la primera idea que se le viene a la mayoría de la gente es que aprendió en la escuela en el grado primero, cuando la maestra le enseñó a contar. Pero creo que también podemos fácilmente entender que cuando un niño llega a primero de primaria y que va a aprender a contar, ese niño ya sabe qué es contar. Él ya sabe qué es eso. Y si le preguntas o le dices, dígame un número, y el niño va a decir un número, va a decir 8, 5, 3, va a decir un número. Eso significa que conoce los números. Conoce palabras que significan números. O sea, contar ya sabe qué es. ¿Cómo aprendió eso? ¿Alguien se lo enseñó? ¿Cómo se lo enseñó? Podemos ver niños a los que nadie le ha enseñado eso de ninguna manera y aún así lo saben. Vamos a ver cómo aprendieron eso. Y para ello nos vamos a ir bien hacia atrás,
hacia el momento en que éramos recién nacidos. Un niño tiene apenas, digamos, 2 días de nacido. La mamá lo carga en un brazo, es tan pequeñito que cabe en un brazo, y con la otra mano prepara café y le echa azúcar, y en el momento en que echa azúcar al café, cuenta las cucharadas de azúcar. El niño escucha y ve. Por supuesto, no entiende. Él no sabe qué está sucediendo, no entiende, no sabe hablar, todavía no comprende el lenguaje, pero podemos entender que es desde ese momento que empieza a ver contar. Y va a pasar que casi todos los días, y a veces varias veces al día, va a ver y a escuchar que alguien cuenta algo. Ve que alguien cuenta, bueno, las cucharadas del café, lo va a ver que le echan azúcar al café, lo va a ver muchas veces, va a ver cuando cuentan dinero, cuando cuentan la lista de los invitados a la cena, cuando que cuentan las sillas para ver si alcanzan para los invitados a la cena. Eso lo ve. Desde recién nacido está viendo, está siendo testigo de que alguien cuenta. Llega un momento en que ya comprende el lenguaje y ahora empieza un poco a entender mejor eso que ha visto desde que estaba recién nacido. Después ya aprende a hablar y entiende mucho más, y pasa el tiempo y pasan varios años y ha visto contar miles de veces. ¿Cuántas veces ha visto contar un niño? Sí, probablemente sean miles. Cada una de esas veces que ha visto contar es una experiencia. Y con todas esas experiencias, el niño se hace una idea. Bueno, se hará muchas ideas, pero aquí vamos a empezar con una. Por lo menos a considerar una idea. Va a decir: contar es útil. De lo que ha visto se puede formar esa idea, o sea, de su experiencia, de todo lo que ha visto y escuchado, ha visto que contar es útil. Ha visto que contar contar dinero, contar la lista para los invitados a la cena, bueno, todo lo que les contaba, ha visto contar todas esas veces, pero además el niño también ha visto que otros niños cuentan cuando juegan, por ejemplo, cuando juegan al escondido. Cuando juegan a las escondidas, los niños cuentan también cuando se juega cualquier juego que tenga fichas y dados. Se tiran los dados y luego cuentan cuando van avanzando las fichas en cada casilla. Entonces van contando. El niño ve eso. Desde recién nacido ha visto contar todo el tiempo, miles de veces. Tiene suficientes experiencias que le hacen pensar: contar es útil. Esa comprensión, ese pensamiento, que él no lo va a decir, contar es útil. No, él no lo va a decir con palabras, pero el pensamiento, digamos que está, y ahora que lo decimos, quizás sea la primera vez que lo verbalicemos, pero entiende eso. Ahora, podemos decir, esa idea de que contar es útil es la que hace surgir el deseo de aprender a contar. O sea que inclusive ese deseo vino de una comprensión, vino de ideas que no se verbalizaron, pero que fue algo que se comprendió a partir de la experiencia. De esa experiencia dijo: contar es útil. Y, por supuesto, si contar es útil, pues quiero aprender. Claro, yo quiero aprender a contar porque yo ya mismo entendí que contar es útil y no tengo ninguna duda de ello. Hay algo que hizo que tenga esa seguridad de que contar es útil. Es que de las miles de experiencias que tuvo antes de aprender de formar, porque le hicieron formar la idea de que contar es útil, podemos ver que todas esas experiencias, son coherentes. Todas las experiencias que ha tenido le hacen pensar que contar es útil. No hay ni una sola experiencia que haya tenido el niño que le haga pensar que contar es inútil o dañino, por ejemplo, o cualquier otra idea que pudiera ir en contra del deseo de aprender a contar. No hay ni una. O sea, todas las experiencias han sido coherentes. Miles de experiencias y todas coherentes no van a dar una base muy sólida al deseo de aprender a contar. Es una base sólida. Las experiencias están allí. Por lo tanto, eso le daría explicación al por qué todos podemos aprender a contar. Porque ¿quién no ha tenido esas experiencias? ¿Quién no ha tenido la experiencia de ver contar desde que era bebé? Todo el mundo las tiene. Alguien va a contar algo estando cerca de él, sin que le estén diciendo. Uno hace cosas y el niño ve, y uno no se da cuenta ni siquiera que el niño está observando y escuchando. Entonces, de esa manera aprendió a contar.
Todavía no hemos llegado al momento en que aprendió a contar. Son miles de experiencias que le dieron de su deseo de aprender a contar. Entonces el niño intenta contar. A los 4 o 5 años vemos que los niños tratan de contar y dicen 1, 8, 20, 15. Lo que podemos ver es que cuentan en desorden y podemos decir por eso que todavía no han aprendido. Han aprendido un montón de cosas, pero todavía decimos que no sabe contar bien. Aprende a contar finalmente en la escuela. ¿Qué es lo que pasa en la escuela? La maestra o el maestro, no sabemos, pero pues ahora son la mayoría maestras, le pone a contar piedritas, palitos, frijolitos, le pone a contar varias cosas y son cosas que está tocando con la mano, ¿no? Palitos que mueve y él mismo los toca. O sea que hay experiencia. La maestra lo que hizo fue hacer que tuviera más experiencias. Pero esta vez le está diciendo, mira, 1, ahora ponemos otra y decimos 2. Lo está haciendo pensar la experiencia. O sea, podemos haber tenido miles de experiencias sin haberlas pensado. Pero ahora la experiencia la empieza a pensar. La analiza, podemos decir. Y una vez que la piensa, la analiza, el niño aprende a contar en menos de un mes. O sea que podemos ver que cuando las experiencias las pensamos, aprendemos muchísimo más rápido. Mucho más rápido que cuando no las pensamos. Por eso, este método nos ayuda a pensar las experiencias. Es lo que vamos a hacer, a pensar las experiencias. Y también a darnos cuenta de las experiencias, porque muchas de ellas no sabemos que están allí. Queda entonces claro que todas las experiencias que hemos tenido sobre ver contar son la base para aprender a contar. Fue un aprendizaje salido de experiencias que se tuvieron y que le dieron base sólida. Y hoy podemos decir que sabemos contar bien. Todo el mundo sabe contar bien. Cuando se equivoca, se da cuenta que se equivocó. Y si no se da cuenta y alguien le señala que se equivocó, dice, ah, sí, es cierto. Para eso tiene que saber contar, también para darse cuenta que se equivocó. Sabemos contar. Lo aprendimos así, con base en experiencias. Pero probablemente esta es la primera vez que nos estamos dando cuenta de las experiencias que le dieron lugar a ese saber. Si nosotros analizamos cada una de las cosas que sabemos, podemos encontrar las experiencias que hay detrás. Por ejemplo, vemos a alguien y decimos, esta persona es muy alta. Lo decimos inmediatamente, pero podemos decir también que aprendimos a reconocer cuando una persona es alta porque hemos tenido experiencias. Por ejemplo, desde niño nos decían, mira qué alto es esa persona, esta otra mira que es bajo, mira que Antonio es más alto que Roberto. Así lo escuchamos y nos lo mostraron y podemos también decían, mira, ese edificio es altísimo, ¿lo ves? Ese otro edificio es más alto que este. O sea, ¿cuántas veces estuvo viendo alto y que le decían y que la gente hablaba? Gracias a eso, hoy podemos decir de una persona, qué alto que es. Lo decimos de manera inmediata. O sea, el conocimiento o el saber ha sido tan sólido con base en muchísimas experiencias que entonces hoy podemos decirlo de manera inmediata. Por ser tan inmediato no nos damos cuenta que aprendimos a partir de experiencias, porque nunca lo hemos analizado. Entonces, asimismo, si nos vamos a algo más concreto, más abstracto, porque ya esto eran como de saberes, ahora, habiendo entendido esto, podemos entender cosas más abstractas, como lo psicológico, porque lo psicológico es abstracto. Y aquí vamos a entender, digámoslo, cuando vamos a ver cómo funcionamos a nivel psicológico, en su mayor parte es abstracto, lo que vamos a buscar entender. Entonces vamos a ver que se hizo de la misma manera. Los ejemplos que he puesto han sido de saberes que podemos decir como son relativamente concretos, pero en cuanto a lo psicológico, pues podemos decir que en general es abstracto. Ahora vamos a ver cómo que también en eso abstracto hay experiencias. Pensemos en esto. ¿Qué pasa si un niño lo que observa desde muy temprana edad, desde bebé, es que su papá y su mamá están peleando todos los días, todo el tiempo, discuten, gritan? Cada que hay un problema empieza una discusión con insultos quizá, o por lo menos con gritos. A veces de pronto con golpes. El niño observa eso todo el tiempo, es su experiencia. Algunas veces él recibe los gritos y de pronto también los golpes.
Y eso lo está viendo prácticamente todos los días. Todos los días esa discusión. ¿Qué idea se va a formar de la vida? La idea que se forme de la vida estará basada en esa experiencia. Probablemente va a pensar, la vida es conflicto continuo. Y esa es su experiencia. Ve que, por ejemplo, cada que hay un problema, lo que hacen es que lo van a resolver gritando, peleando. ¿Qué pasa cuando más adelante ese niño tenga un problema con alguien más, con otro niño o con otra persona, digamos más grande o adulta? ¿Qué va a hacer? Va también a intentar resolver el problema de la manera que ha visto que lo resuelven los demás, peleando. El niño intenta resolverlo peleando. Y resulta que puede encontrarse con que un adulto, que puede ser el mismo papá o una maestra, le dicen, mira niño, ¿por qué intentas resolver los problemas peleando? No, los problemas no se resuelven peleando, los problemas se resuelven hablando. Le dicen eso al niño. El niño escuchó eso, pero no lo ha visto. No es parte de su experiencia. Es más, el mismo niño va a ver, y lo puedo decir con seguridad, que esa misma maestra o el papá o la mamá, la misma persona que le dice que los problemas se resuelven hablando, el mismo niño ve que un día esa persona tiene un problema con alguien más y empieza a pelear. Aquí vuelve a ver que la gente resuelve los problemas peleando. Le dicen que los problemas se resuelven hablando, pero eso no lo ha visto. ¿Qué es lo que va a hacer? Realmente lo que va a tener fuerza es la idea de que los problemas se resuelven peleando y él va a actuar en consecuencia. Así que cada que haya un problema, lo que va a hacer es que va a acudir a los gritos, a la pelea, verbal o física, dependiendo del caso. Lo ha aprendido por experiencia, es lo que conoce. Lo que uno ha visto, lo que uno ha aprendido a partir de la experiencia es lo que uno conoce. De las otras cosas, son cosas que uno ha escuchado hablar, o le han hablado, o inclusive ha leído, pero no lo ha visto. Esa experiencia es lo que le va a dar fuerza a lo que hacemos. Lo que yo he visto con mis propios ojos es lo que yo voy a ver como que eso es lo que funciona. Y si no lo he visto con mis propios ojos y solamente lo he escuchado o leído en un libro, pero no hay nada que me lo permita comprobar, no me va a servir de guía. Aquí viene una contradicción. Escuchamos muchísimo, siendo ya más grandes, muchísima gente que consideramos valiosa, importante o en la escuela, se escucha en la radio, en la televisión, psicólogos que dicen los problemas se resuelven dialogando, hablando, no peleando. Eso va a hacer que yo quiera resolver los problemas hablando, porque lo insisten mucho y lo dice mucha gente que sabe, supuestamente. Pero como eso yo no lo he visto en mi experiencia, entonces voy a tener un conflicto muy grande, porque voy a tender automáticamente a hacer lo que aprendí por experiencia. Eso tiene fuerza y tengo un conflicto porque resulta que no aguanto. Voy a hacerlo y no puedo. Quiero resolver los problemas dialogando, pero no puedo. La rabia se me sale. ¿Por qué se me sale? Porque digamos que en el fondo la experiencia me ha dado el convencimiento de que se resuelven es peleando. Hacemos lo que hemos aprendido por experiencia. Nos guiamos por la vida. No lo que leemos ni lo que por ahí alguien nos dice, pero que no hemos comprobado por experiencia. De modo que si quiero hacer un cambio en mi vida o si quiero aprender, por ejemplo, a resolver los problemas dialogando, necesito también aprenderlo por experiencia. Necesito tener experiencias que me permitan entenderlo y que puedan hacer que las experiencias que he tenido antes, o sea, el saber que tengo antes basado en experiencias, que lo pueda modificar o interpretar de una manera diferente. Por supuesto, eso es posible. Y si no, no podría hacer este curso. Pero en este curso vamos a ver que eso sí es posible. Pero es decir, lo otro lo tengo que aprender por experiencia. Podemos decir que si yo trato de entender algo, yo voy a basarme en las experiencias que tengo. Solo que no nos damos cuenta que nos basamos en experiencia. Si alguien viene y me explica algo,
Yo voy a entenderlo si tengo la experiencia que me sirve para entenderlo. Si no tengo la experiencia, no lo podré entender. Pero en un rato vamos a ver que de pronto puedo entender mal. Es decir, nosotros nos basamos en la experiencia. ¿Qué pasa si alguien me va a explicar algo y yo no tengo la experiencia para entenderlo? Pero me voy a basar en la experiencia, así que a lo mejor me voy a basar en una experiencia que no es la que me va a ayudar a entender bien. O sea, voy a entender mal, pero voy a creer que estoy entendiendo bien. Eso pasa con muchas cosas de nuestra vida. Freud decía por allá en la interpretación de los sueños, dice, explicar es reconducir a lo conocido. ¿Y qué es lo conocido? Eso ya lo que yo he podido comprender a partir de mi propio análisis. Lo conocido es lo que he experimentado. Es decir, aquello de lo que he tenido experiencia. De modo que si yo explico algo, yo me baso en las experiencias, busco basarme en las experiencias que ha tenido la persona a la que le estoy explicando. Miren que cuando yo explico cómo aprendemos a contar, lo explico con base en experiencias que ustedes han tenido o que han visto, que lo pueden ver por sus propios ojos. Ustedes han visto que un niño intenta contar, han visto que un niño cuenta en desorden y han visto que los niños cuentan desde antes de llegar a la escuela. O sea, eso que estoy diciendo ustedes lo pueden ver y ustedes también pueden decir, claro, es obvio. Un niño ve contar, ve cuando su mamá cuenta las cucharadas de azúcar que le echa al café. Claro, un niño lo ve. O sea, yo lo estoy explicando, estoy basándome en experiencias que ustedes han tenido. Si voy a explicar algo, las personas me van a entender a partir de su experiencia. Aquí podemos sacar algo práctico, por ejemplo, como para la enseñanza. Podría uno primero pensar que si alguien no tiene la experiencia que necesita para entender algún concepto o algo que le estoy explicando, no me va a entender, no podrá entenderme. Pero podemos decir otra cosa. Si no tiene la experiencia que se requiere para entender algo, ¿por qué no hago que tenga la experiencia? Eso es lo que puedo hacer. ¿No tiene la experiencia? Hago que la tenga. Cuando la maestra le enseña a contar al niño, le pone a tener experiencias. O sea, le hace contar con palitos, con piedritas, con frijolitos, lo que sea. Le está haciendo tener la experiencia y le está haciendo pensar la experiencia. O sea, le está ayudando a pensarla. Pero como no se sabe que la gente aprende por experiencia, o que todo el mundo, el ser humano, los niños desde niños, entonces, no para todo hacen que tenga la experiencia. O sea, no se brinda la experiencia para todo. Significa que si yo voy a explicar algo, si no tiene la experiencia, yo le voy a brindar la experiencia y luego de eso me podrá comprender o podrá comprender aquello que le estoy explicando. Si no tiene la experiencia, entonces se la brindo. Eso no se sabe. Entonces, la escuela casualmente para unas cosas brinda la experiencia y para otras no. Entonces, para aprender a contar le brindan la experiencia. Para muchas cosas de las matemáticas le van a enseñar a sumar, entonces él ve con su propia experiencia, ve con sus ojos que si junta 2 piedritas con otras 2 piedritas, pues le da 4 piedritas. Él lo ve con sus propios ojos. O sea, tiene la experiencia y se la hacen tener al hacer el ejercicio que le ponen. Y entonces tiene la experiencia y puede entender que 2 más 2 es 4. En las matemáticas, sobre todo al principio, nos brindan la experiencia. Pero hay otras cosas para las cuales no nos brindan la experiencia. Cuando la experiencia no está, uno parece que entendiera, pero resulta que después uno no se guía por eso que supuestamente ha entendido. Acabamos de pasar por una pandemia, había un virus, la gente actuaba como si no existiera virus. Todos supuestamente sabemos que los virus existen y que producen enfermedades. Se supone que todos lo sabemos. Sin embargo, la gente actuó como si no existiera. Ahora con esto lo podemos analizar. ¿Quién ha visto un virus con sus ojos? O por lo menos un microorganismo. No importa si es un virus o una bacteria o un bacilo o cualquiera que sea un microorganismo, un organismo microscópico. Nadie lo ha visto, ni una célula, ni una ameba, nadie, nada. No lo tenemos en la experiencia. Y eso explicaría por qué no se actúa con base en ese conocimiento. Nosotros, así como que, aunque no lo pensamos, no nos damos cuenta, pero siempre estamos como buscando poder corroborar las cosas. La experiencia nos hace falta. Cuando no está la experiencia, terminamos no creyendo o no actuamos con seguridad. Hace, creo que fue 2 años, bueno, hace poco, murió Pelé. Cuando murió, supe algo de su historia, de su vida.
Entonces supe que él, cuando era niño, pues era muy pobre, no tenían, la familia no tenía con quién viajar y él no conocía el mar. Vino a conocer el mar cuando ya lo contrataron de un equipo grande y que entonces viajó para ir a trabajar en ese equipo y que obviamente se lo pagaban todo. Y fue a la ciudad de Santos en Brasil y él empezó a jugar en el Santos. La ciudad de Santos queda al lado del mar. Contó la biografía que leí que él, en cuanto llegó a esa ciudad, lo primero que hizo fue correr hacia el mar para ver si el agua era salada como tanto decían. Es decir, necesitaba la experiencia, probarla con su... Él mismo, probar, sí, aquí tocaba era probarla para ver si sabía sal. La experiencia hacía falta, la necesitaba. Hay muchas cosas de las que no tenemos experiencia y después terminamos no actuando con base en eso cuando supuestamente sabemos que eso está. Como por ejemplo lo que decíamos, que los problemas se resuelven dialogando y no peleando. Pues bien, parece que eso no lo sabemos por experiencia. Quizá eso nos hace entender por qué también todavía en el mundo la gente, habla de paz, pero no ponen de su parte para que haya paz. Algo falta por comprender mediante la experiencia. Supuestamente todos lo tenemos claro de que eso es lo mejor. El ejemplo que voy a colocar para que eso se entienda, pues porque lo voy a utilizar porque lo he analizado bastante, es el caso del respeto. Sabemos, digámoslo por lectura, ahora decimos, vamos a ver si lo sabemos por experiencia, es que el respeto es lo que nos brindaría mayor armonía o una gran armonía en nuestras relaciones. En todo tipo de relaciones, el respeto haría que fueran armoniosas. Pues bien, sucede, la queja en el mundo es que la gente no respeta. Y supuestamente todo el mundo sabe que es lo mejor que le podría suceder a la humanidad, a todo el mundo. Y sin embargo no hay respeto. Y supuestamente todos sabemos qué es el respeto. Entonces, si lo sabemos, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Y porque además sabemos que es lo mejor que nos puede pasar. ¿Podemos entenderlo? Podemos decir, entendemos todo a partir de experiencia. O sea que el respeto también tendríamos que entenderlo a partir de experiencia. Y esa experiencia tendría que ser alguna en especial, no cualquiera. La experiencia que me va a permitir entender. ¿Qué experiencia sería? La única experiencia que podría ayudarnos a entender el respeto y a ponerlo en práctica sería experiencias de respeto. Valga la redundancia. Experiencias de respeto. ¿Cómo sería eso? Cuando yo respeto poco a poco a través de la experiencia voy aprendiendo, resulta que para respetar así la primera vez ya tendría que saber qué es. No es algo que aprendo a medida que yo lo voy haciendo. La única manera o la única experiencia que me permite entender el respeto es la experiencia de respeto cuando lo recibo, cuando me brindan respeto. Pero sabemos que no hay respeto en el mundo, o sea, la experiencia no la tenemos. O si la tenemos, comparando con el ejemplo de cuando aprendimos a contar, la que tenemos no es coherente. Encontramos que una persona nos puede respetar, a veces sí, a veces no. Quizá la mayoría de las veces no. Entonces, no es coherente la experiencia. Y nos respetan algunas personas que nos respetan de vez en cuando, pero otras personas no nos respetan. Entonces, no hay coherencia en la experiencia de respeto. Por ahora podemos pensarlo así. Pero, ¿por qué hablamos como si supiéramos? Entonces, si no hemos tenido la experiencia, se supone que no sabemos, que no lo conocemos. No lo conocemos por experiencia. Pero, ¿por qué hablamos como si lo conociéramos? Como si estuviéramos totalmente seguros de que sabemos qué es. Podemos entonces partir de la hipótesis de que es que entendemos, pero de una manera que no nos ayuda. ¿Cómo es eso? Cuando intentamos entender algo, acudimos a nuestras experiencias. Si no tenemos la experiencia que se requiere para entender algo, pues entonces entendemos a partir de la experiencia equivocada. Pregúntele a un niño de 5 años, ¿de dónde viene la carne? Y va a decir, la carne viene de la nevera. ¿Por qué respondieron eso? Porque eso lo responden a partir de su experiencia. Y podemos entender, un niño de 5 años
¿Qué es lo que ha visto? Que cada que alguien va a preparar carne, lo que va es la saca de la nevera. Esa es su experiencia. Pero no es la experiencia que corresponde. ¿Por qué respondió a partir de esa experiencia? Porque la que requiere para entender mejor, para entender que la carne viene de los animales, esa experiencia todavía no la tiene. Cuando no tenemos la experiencia que se requiere, que el niño no tiene la experiencia para entender que la carne viene de los animales, entiende a partir de otra experiencia. O sea, entendemos a partir de experiencias que no corresponden. Eso es lo que ha pasado con el respeto. Podemos pensar en esto, y aquí nuevamente vuelvo a acudir a experiencias que ustedes habrán tenido. Un hombre tiene un hijo de 2 años. ¿Alguna vez ese niño está haciendo algo o está jugando con algo y el papá se lo quita porque le parece que lo está dañando o que no lo debe tener en la mano? Y el niño hace un berrinche, empieza a gritar. Y ese adulto, el papá, dice que ese niño está siendo irrespetuoso. Agarra una correa, un cinturón, se dispone a pegarle al niño. Lo mira, generalmente con rabia, y le dice al niño, así con tono de rabia y disponiéndose a pegarle, le dice: te voy a enseñar a respetar. En esa situación, el papá le está hablando de que le va a enseñar a respetar, pero el niño está teniendo una experiencia de miedo. ¿Qué es lo que va a sentir? Un niño cuando alguien gigante, ya que el papá mide el doble o más que él, o sea, es un gigante lo mira con rabia y le pega, pues el niño va a sentir es miedo. Entonces podemos empezar a pensar de allí. ¿Será que entendemos el respeto pero a partir de experiencias de miedo? O sea, a partir de la experiencia que no corresponde. Podemos verlo en otros escenarios. Entonces nosotros estaríamos entendiendo el respeto, o usualmente se entiende el respeto a partir de una experiencia que no es. ¿Qué sería la experiencia de miedo? Podemos también comprobarlo en estos casos. Vemos a veces que hay 2 personas discutiendo, 2 adultos, y de pronto una persona en esa discusión adopta una postura de sacar pecho, así, de mirar con rabia, aprieta los puños y en tono amenazante le dice a la otra persona: a mí me respeta. ¿Qué inspira esa actitud? Si no es miedo. Pues también puede el otro entonces también responderle peleando, sí, para ver quién es más fuerte. Pero digamos que está buscando inspirar miedo. Y cuando la otra persona, si la otra persona de pronto se asustó y bajó la cabeza o como que tuvo una posición así temerosa, y el otro dice: así me gusta, que me respete. Y ahí es más claro, le está llamando respeto o está pensando que la otra persona lo está respetando cuando resulta que le tiene es miedo. O sea, entendemos el respeto a partir del miedo. Y podemos ver más ejemplos. Cuando la gente dice que respeta, por ejemplo, las normas de tránsito. Generalmente hay gente que dice que la gente que va a Europa cuando vuelve dice: allá sí que respetan las normas de tránsito. Y siempre terminan diciendo: porque es que las multas allá son bastante altas. Allá sí son multas de verdad. ¿Respetan la norma de tránsito o le tienen miedo a la multa? No es ningún respeto. O sea, entendemos el respeto a partir del miedo. Eso permite explicar por qué no hay respeto en el mundo. Porque es que la gente no quiere tener miedo. No quiere sentir que está humillado frente al otro. Está confundiendo. Hay mucha gente que a veces dice: no confunda respeto con miedo, pero no sabe explicarlo. Aquí podemos entenderlo y podemos entender también por qué siempre se dice que hay que respetar a los mayores. No se dice que a los menores. Por ejemplo, no se dice, a los niños le dicen que tienen que respetar a los adultos. Los adultos nunca piensan o dicen que hay que respetar a los niños. Eso no lo dicen. Cuando hay varios hermanitos, digamos 2 por ejemplo como mínimo, al hermanito menor le dicen que respete al hermanito mayor, pero al hermanito mayor no le dicen que respete al hermanito menor. Le dicen que le dé ejemplo de respeto. Lo podemos entender. ¿Por qué no le dicen eso? Porque se entiende el respeto a partir del miedo. Es como que se entiende que un niño le tenga miedo a un adulto, pero no que un adulto le tenga miedo al niño. Que el hermanito menor le puede tener miedo al mayor, pero el mayor no al menor. ¿Se entiende eso? Sin darnos cuenta, lo estamos evaluando siempre desde el miedo. Y eso explica por qué no hay respeto en el mundo. Y explica por qué se dice eso. Por qué dice respetar a los mayores y nunca se dice respetar a los menores. Ese es un ejemplo de cómo nosotros nos guiamos
por la experiencia, lo que hemos aprendido a partir de la experiencia. Y muchas de las cosas de las que no nos damos cuenta, que las hemos aprendido por experiencia y no las podemos controlar. La aprendimos por experiencia y no sabemos cómo está, y eso hace que lo que hacemos se vuelva como de manera automática. Actuamos de manera automática, pero después descubrimos, si lo analizamos, que eso que hacemos de manera automática lo aprendimos a partir de la experiencia, solo que no nos damos cuenta de cuál es esa experiencia. ¿Y qué tal si la encontramos? Algo podremos hacer. Allí es donde podremos intervenir. Podremos cuestionar lo que aprendimos y verlo de otra manera y aprender algo nuevo. Y mejor todavía si tenemos experiencias. Digamos, si ahora también, si necesito cambios en mi vida, también necesito aprender algo por experiencia. Lo que yo aprenda ahora, por ejemplo, si ahora alguien empieza a brindarme respeto, pues es una experiencia nueva. Una experiencia nueva que me va a permitir formarme ideas nuevas. Y allí es donde yo puedo hacer cambios en mi vida. Cambiamos cuando tenemos experiencias nuevas y cuando analizamos las experiencias viejas. Así se puede ir entendiendo este método. Este método es análisis de las experiencias. Vamos a analizar nuestras experiencias. Las experiencias están allí, las hemos tenido, solo que necesitamos saber cuáles fueron. Y cuando sabemos cuáles son, podemos comprender muchas cosas de nuestra vida. Cuando encontramos nuestras experiencias, podemos entender cómo se formó nuestra visión de la vida, por la cual nos guiamos. Y eso nos va a permitir más cosas que la estaremos viendo a lo largo del curso. A partir de lo que hablemos, podemos empezar a analizar experiencias. Es lo que tenemos que hacer, es lo que vamos a hacer. Poder encontrar cómo analizar nuestras experiencias y cómo descubrirlas. Cómo encontrar esas experiencias y analizarlas. La pregunta que surge es, ¿qué experiencias he tenido yo que hacen que mi vida hoy sea como es? ¿Ya? En las que yo me baso para guiar mi vida. Esta fue la primera de 8 clases, pero aquí en esta primera clase vimos como en general cómo es el método, nuestra manera de pensar y analizar diferentes aspectos de la vida. Las otras clases no van a ser subidas, ya que quienes participan van a compartir algunos aspectos de su vida personal que, como comprenderás, no deben ser compartidas a la luz pública. Pero habrás conocido el método, y si te interesa participar de este curso en futuras versiones cuando se vuelva a dar nuevamente, puedes dejarme un mensaje en los comentarios o puedes escribirme un mensaje en mi Instagram, que lo voy a dejar por aquí en algún lado, y así podemos ponernos en contacto. Me puedes seguir en Instagram, que estaré allí publicando la información, la programación de cuándo sea el próximo curso. Si llegaste hasta acá, te agradezco que me lo hagas saber con un like y con un comentario, y así sabré si has encontrado la utilidad de este método para tu propia vida. Muchísimas gracias.